gaucho malo, alzado y matrero. Una voz poética inconfundible. ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina. Se trata de una historia contada en 2 poemas. El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado y perseguido por la ley. La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte, en la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado, dispuesto a ver si lo dejan trabajar. De la ida a la vuelta, el gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración, entre la fuga y la adaptación. Capítulo de hoy. Me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. Desde hace más de un siglo, el Martín Fierro ha ayudado a construir la memoria común de los argentinos. Libro y personaje son parte de nuestra identidad. La vigencia del Martín Fierro se puede ver y sentir en muchos lugares y situaciones, pero su origen está en los versos de Hernández. Un padre que da consejo más que padre es un amigo. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Va cayendo gente al baile. Los hermanos han unido. Esa es la ley primera. Y si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Muy bien. Gracias. Hay muchos elementos locales que están presentes en el Martín Fierro. La pampa, los gauchos, la guitarra, el caballo. Todo un mundo que, si bien ya no es tan cotidiano, representa un universo que consideramos típicamente argentino. ¿Alguna vez se nos ocurre preguntarnos dónde encontramos lo típicamente argentino hoy y aquí? ¿En el dulce de leche? ¿En el asado? ¿En el tango? ¿En la figura de Maradona? ¿Está en esa picardía a la que le pusimos el nombre de viveza criolla? Yo creo que es lo que intenta definir la canción, justamente. Y intenta hacer una síntesis de cosas que nos pasa a los argentinos, con las cuales nos identificamos y que hacen un poco a nuestro ser. Y de repente te aparecen esas cosas, como decir, la calle más larga, o la avenida más ancha del mundo, el río las minas más lindas, y a la vez mezclado con mitos, ¿no? El gran colectivo, la Virome, el 6-0 Perú, y también la tragedia. En un momento la canción llega como a esa zona, podemos ser lo mejor como también lo peor, con la misma efusividad. Y atienda la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y dirigente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. ¿Qué tiene de argentino el Martín Fierro? En realidad, a mí me parece que la personalidad de Fierro tiene la particularidad de ser primero compleja y después, además, fuertemente contradictoria. Entonces Martín Fierro, para decirlo con una palabra de Borges, es el traidor y el héroe al mismo tiempo. Y creo que eso a los argentinos les gusta. Esa conversión, hay una conversión espiritual profunda. Es un tratado sobre la conversión de las personas en otra cosa. Escuchaba otra vez a un amigo que decía que Martín Fierro somos todos nosotros. Y no tiene nada que ver con el carácter gauchesco. Tiene que ver con el carácter de complejo y contradictorio que es el personaje, digamos, ¿no? Es un personaje que, por un lado, tiene una familia estructurada, convencional, es obediente en el trabajo, y luego reniega de aquello mismo y quiere ser un hombre libre y quiere recorrer la pampa sin que lo estén controlando. Y me parece que efectivamente, en ese sentido, Martín Fierro podemos seguir siendo nosotros. ¿Cómo comenzó el Martín Fierro a formar parte de nuestra memoria colectiva?
¿Cuándo empezó esta historia? Hacia fines del siglo XIX, en formato de folleto, el Martín Fierro se repartía en las pulperías, lugar de encuentro de los gauchos. Su primer gran público no estaba compuesto de lectores, sino de espectadores. Los gauchos analfabetos se reunían en las pulperías y los que sabían leer narraban en voz alta los versos de José Hernández. Y en lo que explica mi lengua, todos deben tener fe, ansí pues entiéndanme. Con codicias no me mancho, no se ha de llover el rancho en donde este libro esté. Interesante cuestión, porque no en muchos libros aparece la referencia del propio libro. También aparece en el Facundo, en los prólogos, ¿no? Este libro llegará al despacho del tirano, dice Sarmiento, y acá no ha de llover el rancho donde este libro esté. Es decir, es un libro de educación popular, es un libro de horas, es un libro de rezos laicos, es un libro de consejos, es un libro de orientación moral. Ahí dice un poco la verdad de lo que es el libro, ¿no? En un principio Hernández no tenía intención no pensaba que hubiera una segunda parte, pero el libro fue tan exitoso que medio que las circunstancias se lo demandaron. Y en la ida se nota mucho el carácter de queja y de denuncia de Hernández y lo que buscaba hacer. Borges decía que era un panfleto contra el Ministerio de Guerra, en definitiva. Justamente a la vuelta, cuando ya es un senador, Hernández, muchas cosas mucho del tono ese tan violento que tiene en la ida lo pierde porque ya forma de estar en contra del Estado, forma a ser parte del Estado. Entonces se nota mucho el tono muy pedagógico, ¿viste? Como diciéndole al gaucho, portate así, de tal modo. De hecho, la vuelta de Martín Fierro, esa segunda parte, termina con Fierro dándole toda una sarta de consejos bien pensantes a sus hijos, cosa que es impensable en la primera parte. Hay un Martín Fierro que tiene una relación pésima con lo que uno llamaría el aparato estatal, por más endeble que sea, quiero decir el juez de paz, quiero decir la policía, que tiene una relación francamente, digamos, de enemistad. Y luego vamos a encontrar con un hombre que revisa su pasado, y no es que exactamente lo corrija, pero en cierta forma tiene que dar una nueva vuelta de tuerca para encontrar una solución al problema de la nación. Esta vuelta, esta autolectura de Hernández sobre su poema, y qué cosas él tiene que atenuar. Y como, por ejemplo, la llegada de los hijos, la posibilidad de los consejos, es una de las manifestaciones de la conciliación. El Martín Fierro es también un modelo de denuncia social de los marginados y oprimidos. Al leer los primeros versos, ya se comprende su espíritu. Canta sus penas con un propósito muy claro, el de hacer justicia. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Pero Martín Fierro es alguien que deserta y mata y consigue ser con esto entendido como un personaje profundo de la vida popular. Nadie hace la apología de un asesino y de un desertor necesariamente. Y sin embargo, si se le hace de Martín Fierro es porque es aquel personaje inocente, inocencia en sus actos, que comete los peores actos, que serían reprobables en el Código Penal, pero los comete porque es la ley la que lo persigue. Es una ley que en vez de ser tal, es la enemiga de los hombres justos. Por lo tanto, el hombre justo, al estar fuera de la ley, aun siendo un criminal, puede seguir siendo un hombre justo. En aquel entonces el gaucho no tenía la misma entidad que un ciudadano hecho y derecho, ¿no? Era un paria, necesario muchas veces, pero en definitiva era un paria. Y ya de entrada queda como su camino bastante determinado por esa no inclusión y esa condición, vuelvo a repetir, de paria. No te olvides del ayer, no te olvides del ayer. La imagen del gaucho es hoy un símbolo nacional, pero no siempre fue así. El gaucho, representado por Martín Fierro, era un personaje marginal que vivía fuera de la ley,
no era un ejemplo para imitar. ¿Qué fue lo que cambió y cuándo ocurrió ese cambio? ¿Cómo un gaucho malo se convirtió en un ídolo de la Argentina? Si el gaucho hoy día es como un identificador, sobre todo puertas para afuera de lo que es un ser nacional, no es tanto para nosotros, me parece, pero sí para el extranjero. Yo trabajaba en una librería muy importante donde venían siempre turistas que se llevaban el Martín Fierro y lo compraban como una estampita, como una postal. Porque para afuera eso somos nosotros, ¿no? No es que seamos esencialmente gauchos, hay que entender que hubo una operación, una intención de alguna gente, de algunas instituciones porque eso sucediera. Si bien desde su aparición el Martín Fierro fue un éxito editorial, recién en 1910, durante los festejos del centenario de la Argentina, se convirtió en el gran poema nacional. Fue en ese año, y no antes, cuando el libro comenzó a editarse en forma masiva y a superar los prejuicios del lector culto. En sus conferencias dictadas en el Teatro Odeón de Buenos Aires, el poeta Leopoldo Lugones dijo que el libro de Hernández era el libro nacional de los argentinos. Fue un momento clave, el momento en el que el gaucho, antes mirado con recelo, se convirtió en un genuino representante del país. Estamos en el centenario, Lugones da las conferencias, se edita el libro y el Estado hace una operación de intervención muy interesante que es llevar el Martín Fierro a Poema de la Nación y llevarlo a la escuela pública. De tal manera, digamos, que, por ejemplo, los primeros hijos de inmigrantes empiezan a también apropiarse de ese libro que los compromete personalmente. Atención pido al silencio y silencio a la atención. Que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor. De algún modo, el libro que supone algo lacerante en la conciencia de cualquiera que sea, va a seguir teniendo vigencia. Y de hecho, hay personas que siguen escribiendo sobre el Martín Fierro y que siguen combinando las estrofas de distintas maneras. En el año 2011, Oscar Fariña publicó El Guacho Martín Fierro, donde actualiza las quejas del gaucho en un lenguaje de cumbia villera. Era un cheto capital que nada se le entendía, que flor de papa tendría en la boca ese marciano. Lo único que repetía es que era palermitano. Era un gringo tan bozal que nada se le entendía. ¿Quién sabe de ande sería? Tal vez no fuera cristiano, pues lo único que decía es que era papolitano. ¿Dónde está Martín Fierro hoy? ¿Entre los males que lo rodean en el desierto o en los consejos de buena fe que nos brinda con su canto? Está en casi todos lados. Es un clásico porque lo volvemos a leer. También porque nos referimos a él sin leerlo. Y si permanece en nuestra memoria colectiva, es porque sus versos y sus ideas todavía siguen dando que hablar al argentino más profundo que hay en nosotros. Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de boca de un viejo de ande salen las verdades.